Hola, soy Nuria y acompaño a personas que han experimentado un trauma que les genera malestares físicos y psicológicos. A través de mi método Terapia Corporal Emocional les ayudo a recuperar su salud física, emocional y mental. Antes de empezar este vídeo me gustaría hacerte unas preguntas. Quisiera saber si recientemente algún familiar tuyo ha muerto, o quizá podría ser una mascota, o quizá has tenido un aborto, o has terminado con alguna relación de pareja o de amistad, o quizá sencillamente todavía no ha muerto nadie, pero sabes que hay una persona que está enferma y que de alguna forma dentro de un tiempo esa muerte va a ser inevitable. Bueno, si estás en alguno de estos casos, quédate aquí porque te voy a explicar cómo superar un duelo. Hace unas semanas pregunté a las suscriptoras de mi página web cuál era el tema que más les preocupaba. Y sorprendentemente, la respuesta que más recibí es que a varias de ellas se les había muerto algún familiar, o bien se estaban separando de su pareja, o habían roto con alguna relación de amistad o familiar. Entonces, evidentemente ante estas respuestas decidí hacer este vídeo para tratar el tema del duelo. Y es que cuando hay una separación o una pérdida, ya sea porque ha fallecido alguien o bien por ese distanciamiento con alguna relación cercana, es imprescindible hacer un duelo. ¿Y por qué es tan importante el duelo? Bueno, pues porque el duelo es una etapa de tu vida en la que puedes atravesar ese dolor emocional por esa pérdida que has tenido para de esta forma reconstruir tu vida nuevamente sin esa persona estar físicamente a tu lado. Es importante, también te quiero aclarar que esta pérdida puede haber sucedido hace poquito o bien quizá hace muchos años. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que hacer el duelo por la muerte de mi padre cuando tenía 24, 25 años más o menos, pero mi padre había muerto cuando yo tenía 1 año. ¿Qué pasa? Cuando yo tenía 1 año, obviamente no tenía ni las herramientas ni los conocimientos necesarios para hacer ese duelo. Pero de alguna forma, aunque yo no recuerde haber estado físicamente con él, sí que cuando yo tenía 1 año viví como que una de mis figuras de referencia principales de repente ya no estaba. Entonces, ese dolor se quedó en mí, esa pérdida se quedó en mí, y no fue hasta el cabo de muchísimos años cuando, a través de temas que tampoco contaré para no extenderme mucho, me di cuenta de que ese dolor emocional todavía estaba en mí, y fue entonces cuando, tomé la decisión de, no es tanto una decisión, sino que me vi obligada a hacer ese duelo. Y de hecho, una de las herramientas de los ejercicios que te voy a explicar aquí, el más importante, fue lo que me permitió a mí hacer este duelo. Una vez explicado esto, quiero hacerte un repaso sobre las etapas que suceden en el duelo, porque hay varias etapas, varias fases que se tienen que pasar, que pueden ser o bien en este orden que yo te digo, o bien se pueden ir alternando. Algunas personas empiezan más por una, otras por otra, depende un poco de la persona. Tampoco me voy a extender mucho en estas etapas porque hay muchísima información en internet, pero sí que creo que es importante mencionártelas. La primera etapa es la etapa de negación.
La etapa de negación, lo que sucede es que de alguna forma lo que hace es como que ese dolor que tú sientes ante la pérdida, como que se atenúe un poco. Por ejemplo, hace poco fui a un entierro de un vecino que había muerto y tuve un momento para hablar con su esposa y me acuerdo que me decía: es que me parece que estoy viviendo un sueño y que en cualquier momento me voy a despertar y él va a estar a mi lado. Entonces esto es como muy evidente de una etapa de negación. Otro ejemplo que te puedo dar más a nivel de relaciones es que yo tuve un profesor donde, bueno, a través de las cosas que él me contaba era evidente que su pareja ya no era su pareja, vivía en otra casa, se iba de viaje y él se quejaba de: ostras, es que se va de viaje y no me dice nada, como que la chica estaba haciendo ya su vida. Pero él, en cambio, estaba como tanto en esa etapa de negación que incluso seguía viviendo en el piso que ellos compartían y esperaba que ella algún día, después de sus viajes o de lo que fuera, volviera de nuevo a vivir junto a él. Bueno, esto es muy típico de etapa de negación. Y luego, más a nivel de cosas que yo he visto en mi consulta de terapia, hay personas que se quedan como atascadas aquí en esta etapa de negación porque lo que sucede es que han necesitado reprimir muchísimo ese dolor emocional. Entonces, aunque sepan mentalmente que esa persona no está, a un nivel más corporal, más emocional, es como si todavía esperan que esa persona esté junto a ellas. Bueno, una vez pasada esta etapa de negación, una de las que puede venir es la etapa de la ira. Aquí lo que sucede es que de alguna forma te enfadas o bien con la vida o te enfadas con las personas que tenían que haberle salvado, pues por ejemplo, no sé, con médicos o cosas así. Y aquí un riesgo muy importante es que si tú tiendes a reprimir la ira de forma natural, porque es lo que has aprendido, puedes llegar incluso a culpabilizarte a ti mismo, a ti misma en esta fase, porque la culpabilidad no deja de ser rabia dirigida hacia ti misma. La siguiente etapa es la etapa de la negociación. En la etapa de la negociación intentas como ver a ver qué cosas podrían haber sido diferentes que hicieran que esa persona todavía pudiera estar contigo. Es como que estás ahí negociando, ¿no? Con la vida, con algo ante un hecho inevitable. Es como, no, pero a ver, ¿qué podemos cambiar de toda esta situación? Por ejemplo, conozco a una chica que se le murió su esposo cuando, en 2020, con todo lo que pasó en 2020. Y una de las cosas que me dijo es: ostras, ¿y qué hubiera pasado si los hospitales no hubieran estado tan saturados? Entonces, esta pregunta que ella se hacía era como muy típica de esta fase. Luego llegamos a una fase que, aunque es muy dura, es también para mí muy sanadora. Es la etapa de la depresión. En la etapa de la depresión ya ves lo que es inevitable, ya sientes perfectamente esa pérdida y lo que queda es el vacío que deja esa persona.
Entonces, en esta etapa es súper importante que llores, que hagas toda esa gestión emocional de permitirte sentir la tristeza, porque la tristeza es lo que repara esa herida emocional que tú tienes. Si estás ahora en esta etapa y sientes que te está costando llorar, te recomiendo ver este vídeo donde explico cómo gestionar la tristeza. Bueno, ahora no recuerdo si es un vídeo o es un artículo, pero da igual, aquí tienes el link. Y luego, finalmente, llega la etapa de la aceptación. En la etapa de la aceptación, ya finalmente es como que, aunque puedes sentir esa ausencia, estás como preparada para vivir una nueva vida sin esa persona estando físicamente a tu lado, pero sí que de alguna forma para mí lo importante de los duelos es que tú puedas llegar a sentir a esa persona cerca de ti. Esto va a depender mucho de la espiritualidad de cada persona, ¿vale? Hay personas que sienten que se pueden comunicar con esa persona pues rezando, si practican algún tipo de religión, o en mi caso, que no soy religiosa y a mí lo que me conecta mucho con mi espiritualidad es estar en contacto con mi cuerpo. Yo siento a mi padre aquí detrás en mi hombro derecho, que precisamente es el lugar donde yo sentí el dolor de esa pérdida. Entonces siento ahí como su presencia, y cuando siento que necesito comunicarme con él, pues lo que hago es sentir esta parte de mi cuerpo. Importante, te lo remarco, ¿vale? Aunque te he explicado estas etapas y te decía, bueno, pues la siguiente es tal, la siguiente es tal, pueden ser desordenadas. Puede que alguna de ellas sea muy rápida, pero te quedes como atascada en una de ellas. Sea como sea, es importante que las pases todas y que finalmente llegues a esa aceptación. Venga, y vamos ahora con un ejercicio para que puedas hacer este duelo. Bueno, aunque mi método es fundamentalmente de contacto con el cuerpo, es un ejercicio de escritura, ¿vale? Lo que consiste es que escribas muchas cartas a esa persona que ya no está. Y no una, ¿vale? No nos sirve una. Tienen que ser muchas. Coges una libreta o un montón de folios, lo que tú quieras, y durante varios días, no tienen que ser días seguidos, digamos esto, que tiene que ser durante como toda una etapa de tu vida, ¿vale? Va a depender mucho. Para mí fueron unas semanas, pero pueden ser unos meses perfectamente, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es escribir cartas de una forma como muy automática, ¿vale? Intenta no pensar mucho en lo que vas a escribir en cada carta. Deja un poco según lo que sientas, ¿vale? Puede ser que algún tema sí que pienses, me apetece mucho hablarle de este tema, porque es eso, tienen que ser cartas dirigidas a esa persona. Yo dirigía las cartas a mi padre. Y ahí lo que tienes que hacer es explicarle lo que a ti te apetezca. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo, hace muchos años que lo hice, ¿vale? Pero una de las cosas que recuerdo que le conté es en quién yo me había convertido, cómo era mi vida, de qué estaba trabajando. Le conté también temas importantes, pues por ejemplo, yo soy bisexual y consideraba que necesitaba comunicárselo también.
Tú hazlo según lo sientas, ¿vale? Habla con esa persona de temas pendientes, de lo mucho que le quieres, de lo mucho que lo extrañas, de lo que sea, ¿vale? Entonces, una vez ya sientas como que esto está un poquito más cicatrizado, esta herida, y sientas como que ya has escrito todo lo que necesitabas, escribes una última carta final, ¿vale? En esta carta final pues haces como un cierre, y esto también es importante, ¿vale? No te saltes esta carta final, porque en estos procesos es importante siempre hacer un cierre, igual que cuando alguien hace terapia conmigo siempre hacemos una sesión de cierre, pues aquí también. Algo que me he olvidado y que no te he comentado es, mientras tú escribas esas cartas, es importante que estés en contacto con tus emociones. Es decir, si te enfadas y lo sientes y te permites vivir con esa emoción. Si lo que sientes es incertidumbre, miedo, pues también te permites estar ahí. Si te dan ganas de llorar, por supuesto, llora. Ya te he dicho lo sumamente importante que es llorar cuando tienes que hacer un duelo. Entonces, volvamos a esa carta final. Cuando ya lo tengas todo escrito, incluida la carta final, lo metes todo en un sobre y lo llevas a un lugar que sea importante. Un lugar que de alguna forma simbolice dónde está esa persona, o puede ser un lugar donde hayáis estado mucho tiempo juntos, que no sea tu casa, ¿vale? Tiene que ser fuera. Yo lo llevé a la tumba donde estaba mi padre, pero personas que lo han hecho conmigo en terapia han ido a acantilados en el mar, al río también, y ahora mismo no recuerdo, pero suelen ser bastantes sitios, o bien tumbas o sitios donde corre el agua. Es como lo que yo me he encontrado más. Entonces, lo que tienes que hacer es ir ahí, leer en voz alta esa última carta y dejarlas allí. Dejarlas, pues las tiras al mar. Yo las dejé al lado de la tumba, donde sea, ¿vale? Si quieres, si lo sientes necesario, puedes decirle a una persona con quien tengas confianza que te acompañe, para que una vez esto haya finalizado te dé un abrazo. Yo me llevé a un amigo que me dio un gran abrazo. Entonces, pues nada, ya entonces es como que ya lo que tienes que hacer es dejar que este ejercicio como que vaya calando en ti, y poquito a poco, ¿vale? Y aquí también el tiempo depende mucho de cada persona, pero poquito a poco vas a estar cada vez más en paz con esta ausencia, y aunque inevitablemente vas a sentirla, pero como que ya no va a escocer tanto. Vale. ¿Y qué pasa si la persona todavía no ha muerto, pero su muerte es inminente? Bueno, pues esto es súper importante, porque tu duelo va a empezar aquí. Aquí es importante que, si la persona está consciente, y si no lo está, también si está en coma, a lo mejor, pues también lo puedes hacer. Es importante que hables con ella de todo aquello que sientes que necesitas hablar con ella. Y también es importante, incluso yo diría más, que la acompañes a esa persona a que se marche en paz. Y aquí te pongo un ejemplo.
Una clienta mía, lo que le pasó cuando murió su padre, que ya hacía un tiempo, cuando ella empezó conmigo, ya hacía unos años que había muerto su padre. Bueno, pues era muy marcado que ella, en su etapa de negación, la última noche ella le tocó estar en el hospital con él, la noche en la que finalmente falleció. Y bueno, aunque era como muy inminente, ella lo que hizo era estar jugando en el ordenador y finalmente se quedó dormida, y cuando se despertó su padre ya se había muerto. Bueno, pues esto, si lo puedes evitar y si puedes estar ahí para acompañar con tu presencia a esa persona, va a ser una cosa que la va a ayudar a ella y también te va a ayudar a ti después en la superación de tu duelo. Por ejemplo, aquí yo te quiero explicar otro ejemplo. Un duelo que yo tuve que hacer también es por un gato que tuve durante 17 años en mi vida. Y bueno, estaba muy enfermo y hubo que sacrificarlo porque estaba como sufriendo. Y yo recuerdo, tengo mucho cariño de que antes de ir al veterinario, él estuvo un rato tomando el sol, y que como a un gato que era, pues le encantaba. Y recuerdo mucho como la cara que él estaba poniendo de ¡ay, qué bien que estoy aquí en el sol! Y de hecho tengo fotos y cuando lo veo me enternece muchísimo. Así que bueno, eso, si todavía esa persona no se ha ido, o si bien tienes claro que una relación la quieres dejar, pero todavía no has dado ese paso, empieza ahí a hacer tu duelo. Intenta que esa separación, esa pérdida, sea lo más relajada, lo más amorosa posible para ti. Y nada, hasta aquí llega este vídeo de la superación de tus duelos. Me gustaría decirte que si estás en una etapa en la que estás en un duelo pero sientes que necesitas ayuda, o bien se murió un familiar tuyo hace muchos años y eso todavía te escuece, o quieres dejar una relación y no sabes muy bien cómo hacerlo, lo que puedes hacer es que trabajemos juntas en terapia. Para eso tienes toda la información en este enlace. Y bueno, si no es tu caso, pero quieres aprender más herramientas para recuperar tu salud física, emocional y mental, puedes suscribirte también a mi página web. Y nada más, si quieres que este vídeo lo vean más personas, también tienes que hacer esas acciones en YouTube de poner un comentario, darle like al vídeo, compartirlo, y así de alguna forma llegará a más personas. Muchas gracias por verlo, te mando un abrazo inmenso. Chao.